Salmo 117. Vamos a hacer una pequeña reflexión del Salmo 117 en este día. Y quiero tomar un tema que le he puesto como título: la alabanza que produce fe. La alabanza que produce fe. ¿Ok? La alabanza que ¿qué? Que produce fe. ¿Cuántos quieren tener más fe? Sí, porque el Señor dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Que es suficiente. Pero en este orden de ideas quiero decirles algo. La fe, todos tenemos fe, porque si no estarías acá en esta mañana, porque para estar acá se necesita tener fe. La fe es como un músculo. Eso pasa como cuando tú por primera vez en tu vida vas a un gimnasio. Tú no vas a levantar los 600 kilos de una vez, sino tú empiezas con esas cositas, ¿cómo se llaman esas? Mancuernas, con poquitas mancuernas ahí, vas ahí haciendo una mancuerna por ahí de media libra, luego con el tiempo vas pasando a una libra y así sucesivamente vas subiendo hasta que vas tonificando tu cuerpo, ¿no? Y empieza a salir la masa muscular y eso se llama tonificar el cuerpo. Pero en la fe es igual. En la fe sucede que Dios espera que tu fe no sea con la misma que tú llegaste a la iglesia. No es la misma fe. Dios no espera que tú con la misma fe siempre mantengas, sino que Él espera que tú crezcas en fe. Amén. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que crezcamos en fe. Vamos a leer el Salmo 117. Vamos a leerlo. ¿Qué título tienes? Dice: alabanza por la misericordia de Jehová. ¿Cuántos saben que Dios tiene misericordia? Dios es lleno de misericordia. Y dice el texto bíblico, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Lo volvemos a leer? Quiero que lo lea, pero ahora léalo no por leerlo, léalo con fe y tome control. Dígale: Señor, esta palabra la voy a tomar para mí. Diga: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Gloria al Señor. Bueno, la alabanza que produce fe. El salmista, aquí en este caso el Salmo 117, que nos dice que es el canto más corto del Salterio. ¿Cómo le parece? Es el canto más corto, solo contiene 2 versículos. Es el canto más corto de toda la colección de los salmos, pero decía alguien que no hay ninguno más grande o más grandioso en su expresión de alabanza. O sea, a pesar de ser el más corto, es el que más alabanza contiene de todo el Salterio. Es algo paradójico, ¿no? Y Martín Lutero, ¿ustedes han escuchado alguna vez de Martín Lutero? Pues resulta y sucede que cuando Martín Lutero hizo la traducción de este salmo a su lengua materna, que era el alemán, pues él dedicó en un escrito, dedicó 36 páginas. Escucha bien, un salmo que tiene 2 versículos, Martín Lutero empleó 36 páginas exponiendo por lo menos 4 categorías importantes que consiguió en este salmo. Número 1, él encontró que este salmo contiene profecía, porque dice, en ese momento está diciendo que todas las naciones alabarían al Señor. Naciones todos, pueblos todos alabarían. Hasta esa fecha, cuando escribieron el salmo, no era así. ¿Quiénes eran los únicos que alababan a Dios? Los israelitas. Para la mente de un israelita era inconcebible pensar que un gentil, que un pagano algún día habría de alabar a su Dios. Pero créame, mi amado hermano, que el Espíritu Santo no se equivoca, y el Espíritu Santo llenó y reveló esto al salmista diciéndole: naciones todas alaben a Dios. Entonces tiene un contenido, tiene una parte profética. Pero la segunda cosa que me llama la atención es que hay una parte que tiene revelación. ¿Cómo así, pastor? Pues la revelación contiene que el reino de Cristo no es terrenal, no es temporal, sino que el reino de Cristo es eterno y es celestial. Y entonces vean ustedes, dice: pueblos, alábenlo, ¿cierto?
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La tercera cosa es que contiene instrucción. Instrucción, porque el Salmo está invitando a que todos alabemos al Señor, alabémoslo. Pero ¿por qué razón debemos alabar al Señor? Porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad, ¿cierto? Entonces es una instrucción. Y la cuarta es una amonestación, ¿cierto? Que debemos alabarlo, porque no podemos dejar de darle importancia a la salvación que tenemos hoy en día. Tú eres salvo por Cristo, no eres salvo por ti mismo. Nadie más murió por ti en la cruz del Calvario sino Cristo Jesús. Por eso es tan importante eso. Entonces, en realidad, mi amado hermano, cuando leemos el Salmo 117 encontramos que es un llamado a alabarlo a Él, es una invitación a alabarlo a Él. Y entonces por eso los salmos anteriores, por ejemplo, uno podía ver que no decían tanto eso de que todas las naciones alaben al Señor, ¿verdad? Porque eso era como algo exclusivo del pueblo de Israel, como que Dios es Dios, el Dios de Israel es el Dios de Israel y punto, para un judío. Pero acá el Señor está diciendo, ustedes son, yo soy Dios de ustedes, pero y estoy en el pueblo que yo elegí, pero mi misericordia alcanza a todas las naciones. Así que esto es interesante. Ahora, uno podría llegar a preguntarse, pero en ese orden de ideas, ¿cómo es que uno pudiera edificar su fe en una alabanza? Bueno, y aquí está la respuesta. Pues resulta que este salmos, por ejemplo el Salmo 113 al Salmo 118, 113, 114, 115, 116, 117 y 118, estos 6 salmos se recitaban en la Pascua, en la fiesta de la Pascua. O sea, cuando se acuerda que aquí tuvimos la Santa Cena, ¿cierto? Y se acuerda que yo le recité 2 textos bíblicos, le recité Éxodo, ¿cierto? Y resulta que la Biblia nos menciona que cuando Jesús compartió la cena con sus discípulos, la Biblia enseña que Jesús cantaron himnos. Por ejemplo, cantaron himnos, ¿cierto? Vamos a ver Mateo capítulo 26, 30. Vaya conmigo a la Biblia. Mateo 26, 30. Dice la Biblia así. Mateo 26, 30. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Mateo relata que la misma noche, escuche, que la misma noche que Cristo fue entregado para ser crucificado, ellos habían compartido algo que se llama la Pascua, la cena. Entonces compartieron lo de comer el corderito, compartieron lo de tomar la copa de vino que representaba el pacto, el nuevo pacto. Pero dice Mateo que después de que hubieron cantado el himno, vean ustedes el versículo 30 que dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron ¿a dónde? Al monte de los olivos. Ahora salte a Marcos 14, 26. Salte a Marcos 14, 26. Vean lo que dice el evangelista Marcos 14, 26. Marcos 14, 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces tenemos 2 testimonios que hablan de que la misma noche que Cristo fue entregado o traicionado, ellos compartieron la cena, pero también hubo alabanza. Gracias por ese amén. ¿Qué fue lo que está diciendo acá? Que la misma noche que Cristo entregó su vida, hubo alabanza. Bueno, usted sabe que Cristo sabía que iba a morir. ¿Cuántos saben que Cristo iba a morir? Cristo sabía que iba a morir. Y Él sabía, porque se lo repitió a sus discípulos, que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que era necesario padecer a manos de los paganos. O sea, Él estaba anticipándole a sus discípulos: yo voy a morir, pero también les anticipó que Él habría de resucitar a la tercera noche, al tercer día. Lo que pasa es que hasta ese momento los discípulos no entendieron nada de lo que Él decía, pero les daba pena preguntarle. Pero lo que me llama la atención acá es que Él, aún sabiendo que Él tenía que entregar su vida en la cruz del Calvario, vean ustedes, Él sabía eso. Lo que está relatando Mateo 26 está diciendo es que Jesús cantó antes de ser entregado a la cruz.
cantó himnos. Según el relato bíblico, el relato de los ancianos de Israel, en la Pascua se cantaba regularmente estos salmos: el Salmo 113, el Salmo 114, el 115, el 116, el 117 y el 118. Hasta ahí, porque el Salmo 119 es un poquito larguito, ¿cierto? Entonces si lo cantas se enfría la comida. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué fue lo que cantó Jesús? Si esos 6 salmos se cantaban esa misma noche de Pascua, usted puede, por tanto, deducir que Jesús cantó este salmo. Ahora imagínese cantando Jesús este salmo junto con sus discípulos. Volvamos a leer el Salmo 117, por favor. Abra su Biblia en el Salmo 117 y yo quiero que usted imagine esa escena. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Wow. Cuando yo veo una persona que está a punto de morir en la cruz, cuando yo veo una persona que va a morir de manera injusta, cuando yo veo una persona que está a punto de entregar su vida por muchas personas desagradecidas, por muchas personas que no saben esto, y está diciendo: Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu fidelidad. Yo digo: Señor, ahora entiendo por qué fuiste a la cruz. Porque ¿cuántos saben que Jesús tenía fe? ¿Cuántos saben que a través de la fe de Jesús hubo sanidades, milagros y prodigios? ¿Cuántos lo saben? Pero yo veo que no solamente Jesús oraba, sino que aquí nos está diciendo que Jesús alababa. Y ahora entiendo por qué él tenía tanta fe. Porque la alabanza de corazón produce fe. Produce fe. Entonces vamos a ver que una y otra vez el salmista por eso empieza a exhortar a la gente a que alabe al Señor. ¿Y por qué lo está exhortando? La palabra exhortar no significa regañar, la palabra exhortar significa animar. Los está animando, los está alentando. Miren, muchachos, alabemos al Señor, aprendamos a darle gracias a Dios. Pregunto, ¿por qué la palabra de Dios exhorta a su pueblo a alabarle y a agradecerle por sus beneficios? ¿Por qué razón? La respuesta es: porque Dios sabe que la alabanza desata nuestra fe en Él. Vaya conmigo al Salmo 118:1. Ahí el que sigue. ¿Qué dice el versículo 1? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vuelve y lo repite. El Señor está diciendo: Señor, nunca. Lo que estamos viendo acá es que nunca podremos agradecerle con suficiencia a Dios su bondad, su eterna misericordia. Jamás. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona que entiende, que quiere hacer crecer su fe? Aprenda a reconocer que Dios es bueno. Aprenda a reconocer que a pesar de las circunstancias, usted no está en una situación terrible, sino que usted está con Cristo. Ahora, pregunto: ¿cuánto dura la misericordia de Dios? Según el pasaje bíblico dice: para siempre. Ahora, para siempre significa, en pocas palabras, que nuestras mentes finitas no pueden comprenderlo. No vamos a poder comprender cuánto es para siempre, pero para siempre podríamos interpretarlo que durará por lo menos tanto tiempo como lo necesitemos. O sea, cuanto tú necesites tu misericordia, Él va a estar ahí ofreciéndote tu misericordia. Por eso es que se alaba al Señor. La alabanza también nos pone en contacto directo con nuestro Papá Celestial, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Dónde dice eso, pastor? En el Salmo 22:3. Salmo 22:3 dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Ahora, quiero que ponga atención a lo que estoy diciendo, no se me distraiga. Ya dijimos que Cristo en la Pascua cantó este salmo. Lo cantó justo antes de ¿qué? De morir en la cruz. Lo que significa que para ir a la cruz se necesitó tener fe. Esto nos da a entender que la alabanza
da fuerza a la fe. Pero enseguida vemos acá que la voluntad de Dios es que tú y yo lo alabemos por Él. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y porque Él es fiel. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Porque dice la Biblia, según el versículo Salmo 22:3, que Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. Entienda eso. Diga conmigo, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Lo que estoy queriendo decir con esto es que el salmista nos está enseñando una verdad vital, que el cuerpo de Cristo no puede descuidar. Escuche, si nosotros como iglesia realmente entendiéramos lo que dice este versículo, entonces estaríamos todos los días alabando al Señor continuamente. ¿Por qué? Porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. O sea, ¿usted quiere ser consciente de que Dios está en medio de usted? Alábelo, aprenda a adorarlo, aprenda a expresarle gratitud. Si Dios habitó en las alabanzas de Israel, ¿cuántos saben que Dios habitó en las alabanzas de Israel? Bueno, ¿sabe por qué habitó en las alabanzas de Israel? Porque Israel era su pueblo. Eso es del antiguo pacto, ¿cierto? Ahora yo pregunto, ¿cuánto más habitará en las alabanzas de su pueblo nacido de nuevo? O sea, aquellos que han entregado su corazón a Cristo. ¿Usted cree que habitará también ahí? Claro que sí. Entonces, ciertamente, porque también nosotros somos pueblo de Dios. ¿Aló? Ahora, esto me da a entender el tercer principio. Si tú quieres traer la presencia de Dios a tu vida, pregunto, ¿qué tienes que hacer? Porque dice la Biblia que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Qué tienes que hacer si quieres atraer su presencia? Pues hermano, ¿cuántos quieren tener el poder de Dios? ¿Cuántos quieren que el poder se manifieste? Pues el poder de Dios se va a manifestar en la vida nuestra cuando nosotros nos habituemos a alabarlo. No solo los domingos acá, sino siempre, siempre. Entonces, esto va a traer a nuestra vida su presencia, va a traer a nuestra vida su poder, y ese poder y esa presencia hacen que cualquier circunstancia o cualquier situación que estemos enfrentando empiece a ser transformada, porque nosotros cambiamos la quejanza en alabanza. ¿Sí me estoy entendiendo? Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren traer la presencia del Señor? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. La alabanza, mis amados hermanos, es un principio. No es cantar 3 canciones rápidas y 3 lentas. Alabanza es un principio importante que el cuerpo de Cristo ha descuidado, porque los creyentes no han comprendido completamente que Dios habita en nuestras alabanzas. A veces pensamos, es que eso es simplemente un rito, y ahora ¿en qué están haciendo en la iglesia? Están alabando al Señor. Entonces yo llego más tarde, ¿sí? No, estás equivocado. Por eso tú no vas a ver milagros si tú te pierdes de la alabanza, amado hermano. Por lo tanto, quiero decirles que si tú alabas a Dios en medio de la prueba, si tú alabas a Dios en medio de la tribulación, yo quiero decirte, como Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, entonces su poder se va a manifestar para cambiar cualquier situación por la cual estés pasando o por la cual estés orando. Él va a obrar en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué va a obrar en nosotros? Porque Él habita en medio de nosotros. ¿Y por qué habita? Porque tú lo estás alabando. Pero eso es lo que el Señor, lo que está diciendo la Biblia. Él habita, Él vive, Él se manifiesta donde es alabado. Dios es omnipresente. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente? ¿Qué significa omnipresente? Que Él está en todas partes. ¿Dónde se debe alabar a Dios? ¿Dónde se debe alabar a Dios? Sí, porque la creencia del Antiguo Testamento es que Dios habitaba en el templo únicamente. Esa era la creencia del Antiguo Testamento, y ciertamente en el Antiguo Testamento, por eso es que usted encuentra que en el Antiguo Testamento había algo que llamaba el tabernáculo, y después
se convirtió en un templo y en el templo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto Él se manifestaba. ¿Se acuerda usted? Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Pacto, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él hizo su residencia en cada creyente. O sea que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24, 53. Vaya conmigo allá a la Biblia. Vea usted, mis amados hermanos, Lucas 24, 53 dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahí está hablando, ¿sabes de quién? De los discípulos. Pero recordemos que hasta este momento Cristo, el Espíritu Santo, no había venido. De manera que todavía no había esa revelación de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, bajo el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se encontraba en el lugar santísimo únicamente. Pero vamos a mirar que en el libro de los Hechos, los discípulos iban al templo todavía a alabar y adorar a Dios, porque era donde se creía que estaba el Señor. Pero después de que viene el Espíritu Santo empieza a decir que hace morada en cada persona que lo recibe a Él como Salvador, de manera que cada persona se convierte en un templo. Amados, cuando usted lee eso, y esto fue lo que marcó la vida de Martín Lutero, por eso Martín Lutero dijo: wow, yo tengo que cambiar, yo tengo que saber que tenemos que enseñar que la salvación no es porque la gente sea simpática o porque sea muy inteligente, sino la salvación es por gracia a través de Cristo Jesús. Y eso era lo que empezó a enseñar él. Y esto es algo extraordinario, porque hasta este momento la revelación del Nuevo Testamento aún no había sido dada. Jesús por eso acaba de ser crucificado y había sido levantado entre los muertos y se sentó a la derecha del Papá, ¿cierto?, del Padre. Pero la revelación acerca de lo que nuestros cuerpos son el templo del Dios viviente aún todavía no se había revelado. Y entonces esta verdad todavía no había sido dada o descubierta a la iglesia. Por ejemplo, mire usted 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora o vive o habita en vosotros? Entonces el Pablo está diciéndole a los corintios: muchachos, ustedes si reciben a Cristo, ustedes tienen que ser conscientes de que Cristo ahora vive dentro de ustedes. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Ustedes son templo de Dios. ¿Qué significa? Que usted puede estar camino a su trabajo y usted ahí la presencia de Dios va, y usted puede estar adorándolo allá en su corazón. Usted puede estar alabándole, diciéndole: gracias, Señor. Usted puede estar en su trabajo, en su oficina, haciendo cuentas, haciendo los cards, haciendo la contabilidad, haciendo algo técnico, haciendo soldaduras, haciendo cualquier cosa, y usted, el templo está soldando, pero la presencia de Dios está ahí. El diablo va a venir a decirle: no, si usted fue una persona que apagó el Espíritu Santo, ya que no cuente con eso. Ese es el diablo susurrándole a usted. Pero usted, si se arrepiente pronto y le dice: Señor, perdóname por el error que cometí, perdóname, Señor, el Espíritu Santo se aviva nuevamente. Escuche algo: si hemos nacido de nuevo, dice la Escritura en 2 Corintios, sí, que somos nuevas criaturas, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, mi amado hermano. Si tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia está prometiendo que Dios hará su morada en nosotros y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y eso dice Juan 14:23, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: no se entristezcan, no se turben, que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los habría declarado. Pero voy a ir y volveré y vendré por vosotros y los llevaré a donde yo esté. El Señor está diciendo eso. Entonces, cuando nacemos de nuevo, escuche, mi amado hermano, cuando tú naces de nuevo, cuando hiciste tu decisión por Cristo, tu cuerpo empieza a ser el nuevo templo del Señor. Eso es, de manera que ya no tenemos que ir al templo, a un santuario, ¿cierto?, para que podamos adorar a Dios. Pero sí, escuche esto, anótelo claro y póngalo, subrayalo. Sí tienes que congregarte acá. ¿Por qué? Porque la Biblia nos exhorta a no dejar de hacerlo. Hebreos 10:25 dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso quiere decir, mis amados hermanos,
que no tienes que esperar hasta llegar acá, al edificio de la iglesia, para alabar a Dios. Porque si tú eres el templo de Dios, tú puedes alabarlo y tú puedes adorarlo en cualquier lugar donde te encuentres. Además de todo eso, la Biblia enseña que tienes que bendecirlo en todo tiempo. Eso dice la Biblia. Eso significa que donde quiera que tú estás, tú puedes bendecirlo. Vaya conmigo al Salmo 34:1. Salmo 34:1, ¿qué dice? Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová, ¿cuánto tiempo? Los domingos a las 9 de la mañana, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuánto tienes que alabar a Dios? Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo. ¿En dónde? En mi boca. Gloria a Dios. Esa boquita que tú tienes está diseñada es para alabar a Dios, no para quejarte, no para murmurar, no para decir cosas que no debes decir. Entonces, por eso, para que tu alabanza sea agradable a Dios, ¿cuántos quieren que su alabanza sea agradable a Dios? Entonces, para que nuestra alabanza sea agradable a Dios, necesitamos estar seguros de que salga de nuestros corazones la alabanza. Escuche bien esto, porque hay una alabanza que el Señor no recibe. Lo que Dios quiere de todos y cada uno de ustedes es que alabemos a Dios, pero desde el corazón, desde el corazón. Entonces, no de tu cabeza, no de tu boca solamente. Lo que tú hagas para el Señor, todo lo que tú hagas para el Señor debe provenir de un corazón reverente. ¿Qué es reverente? Un corazón que da honra en sumo grado a Dios, de un corazón que ama a Dios. Entonces eso debe ser lo que tú debes adorar al Señor. Por ejemplo, ¿cuántos saben que, pues eso yo decía, hay dos tipos de personas, o dos tipos de cristianos? Uno que alaba de solo labios, y el otro cristiano que alaba con una adoración genuina. ¿Y cuál es la adoración genuina? Pues la que sale de corazón. Por ejemplo, la razón por la que las confesiones de fe muchas veces no obran para muchos cristianos es porque muchos cristianos, algunos cristianos han convertido en un poco más que ejercicios externos de la carne. O sea, hacen confesiones mecánicas. Es como el Dios te bendiga. ¿Cuánto sabe que uno hace el saludo de todos los cristianos? Dios te bendiga, hermano. Pero usted sabe que no lo está diciendo de corazón, lo está diciendo por pura mecánica. Usted no sabe lo contenido que tiene, el poder que tiene esa palabra bendición, hermano. Si nosotros tuviéramos conciencia de la capacidad, del poder que tiene esa, pues no lo diríamos mecánicamente, sino que lo haríamos con todo nuestro corazón. Y eso no es Dios lo bendiga, hermano, suerte. Algunos que dicen Dios lo bendiga es suerte. Eso no va no juntan. O él tiene suerte o es bendecido, ¿cierto? Pero usted no puede decir tu suerte, Dios lo bendiga. No, Dios lo bendiga, pero lo hace con pasión, ¿cierto? Entonces fíjense que algunos cristianos repiten las confesiones por rutina o por puro ejercicio mental cada mañana, ¿cierto? Su corazón o su espíritu no están involucrados en esas proclamas de alguna manera, de ninguna forma, o método, ¿cierto? O estilo. Y tan solo a veces creemos que solo citar un pasaje de la Biblia, por ejemplo, de manera mecánica, desde nuestra cabeza, ¿cierto? Y no desde nuestro corazón, esas confesiones de fe como estas pensamos que son muy efectivas, pero te voy a decir, una confesión de ese tipo no tiene poder. Entonces yo he encontrado mucha gente que recita la Biblia muy bien, la recita perfecto, la memoriza, pero como lo convirtió en una rutina, lo convirtió en algo mental, ¿cierto? Pues eso se llama una confesión mecánica. Y las confesiones mecánicas son un tipo de rito religioso, ¿me entiende? ¿Qué es lo que aborrece Dios? Dios aborrece la religiosidad, ¿me entiende? La religiosidad es aborrecible por parte de Dios. Entonces, de hecho, cuando Cristo ejerció su ministerio terrenal, Él criticó mucho la religiosidad de los fariseos. Él criticó mucho la religiosidad de los saduceos, de los doctores de la ley, porque ellos hacían ritos, levantaban las manos, hacían ciertos vibratos y todo, pero Él sabía en su espíritu que ellos no lo estaban haciendo desde su corazón, sino lo hacían para impresionar o lo hacían para cumplir un horario. ¿Dónde vas? No, es que me toca dirigir un culto. Ah, bueno, y ya como que se volvió mecánico, como aquel servidor que viene y está 2 horas acá, pero no lo hace con pasión, sino lo hace mecánicamente.
Entonces ese tipo de cosas, quiero decirle, cuando ya se convierte en una mecánica, cuando se convierte en una rutina, es un peligro para nosotros, porque quiere decir que usted ya no está disfrutando la presencia de Dios. Y entonces siempre que tú vengas a la iglesia, siempre que tú adores al Señor, siempre que tú leas escrituras, tú tienes que hacerlo desde tu corazón, no mentalmente, ¿me entiendes eso? No sé si tienes que hacerlo, porque eso es lo que Dios va a recibir, porque Él te conoce a ti. Él sabe lo que estás pensando, Él sabe cómo tú estás adorándolo a Él. Él sabe si tu oración es sincera, Él sabe si te dio por danzar acá, Él sabe si en verdad lo estás haciendo para Él o lo estás haciendo para impresionar a los demás que están allá. Por eso cuando tú miras Romanos 10:9, vaya conmigo a Romanos 10:9, Romanos 10:9 al 10, que dice que si confesares con tu boca, hasta ahí es un ejercicio mecánico, confesar con la boca que Jesús es el Señor, pero y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en la explicación está el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, toda confesión o toda alabanza que tú expreses, primero tiene que salir del corazón, no puede salir solo de la boca. Por eso para la salvación, si eres primero, ahí involucra corazón y boca, corazón y boca, corazón y boca. Ahora, vete a Marcos 11:23, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque de cierto os digo, esto habla de una proclama de fe, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en dónde, en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, primero crean que lo reciben y les vendrá. O sea que el ejercicio viene ¿de dónde? Desde el corazón, no desde la boca. No desde la boca solamente. O sea, la boca sí es un vehículo, pero no es el origen. El origen está acá. Por eso decía Jesús una vez, decía que toda la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces vas a darte cuenta que cuando tú pones esta lógica, vas a darte cuenta porque hay muchas personas que siendo cristianos hablan babadas, ¿cierto? Hablan bobadas. Y si tú conoces a un cristiano que habla bobadas, es porque en su corazón está lleno ¿de qué? De bobadas. ¿Sí o no? Pero si tú ves un cristiano que continuamente, a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias, es una persona que continuamente está bendiciendo, quiere decir que su corazón está lleno de alabanza. La alabanza no depende de las circunstancias. La alabanza es una relación de ti con el Señor. Amén. Yo conozco gente que lee la Biblia en un año, pero uno les pregunta la Biblia y no saben ni pío. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te sientas frente a la palabra de Dios, tú tienes que tener corazón y oído atento para ver qué Dios te dice, porque la Biblia siempre te habla de manera personal a ti. Entonces hay gente que, por ejemplo, en el tema de las ofrendas, es también mecánico. Por ejemplo, pasa lo mismo con el dar, que en otras palabras, la actitud con la que se hace las cosas, y por ejemplo en el caso del dinero, en el tiempo, los talentos, ¿cierto? Pero algunas personas le dan a Dios su ofrenda o le dan a Dios su diezmo, ¿cierto? Solo porque quieren recibir de Él. O sea, la motivación es una motivación incorrecta. Cuando tú das diezmo al Señor, ¿por qué lo das? ¿Por qué damos diezmo al Señor? ¿Por qué le damos ofrenda al Señor? ¿Para que nos dé más? Aunque es verdad, Dios nos va a dar más. ¿Me entiende? Pero ese no es el motivo. El motivo por el cual tú das al Señor es porque ya tú recibiste. O sea, las personas que diezman u ofrendan esperando de recibir más del Señor, nunca van a recibir de Dios más, porque están haciendo eso con una actitud equivocada. Su corazón está equivocado. Entonces, ¿por qué damos? ¿Cómo debiéramos dar? Bueno, tú debes desear dar porque Dios ya te bendijo, porque Dios a través de su gracia te capacitó para tener un corazón generoso, un corazón que desea bendecir a otros. Por ejemplo, cuando tú quieres ayudar a alguien, nunca ayudes al que te pueda revolver el favor. Ahora usted tiene que aprender, y yo tengo que aprender, mi amado hermano, que Dios nos ha bendecido y que tú tienes capacidades para bendecir a otros.
La alabanza no es solo una hablar, sino alabanza también es practicarlo. Entonces hagamos la siguiente práctica. Repita conmigo: Señor, agradezco que tu palabra obre a mi favor, porque estoy dando en obediencia a las Escrituras. Pero aún si no me prometieran una recompensa por mi ofrenda, yo te la daría. Estoy dando por todo lo que has hecho por mí. Amén. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Usted no viene a esta iglesia a ser bendecido más, porque usted ya es bendecido. Usted viene a esta iglesia es a servirle al Rey de Reyes. Y esa es la motivación del corazón. Y eso es lo que Dios realmente va a ver. Realmente las personas, yo conozco personas que hacen este tipo de cosas con una actitud correcta, y yo siempre las veo en victoria, siempre las veo en bendición, aunque ellas no están haciendo eso por eso, ellos lo están haciendo porque ya son bendecidos. Y usted va a darse cuenta que personas que hacen esto nunca les falta el bien de su vida. Isaías 1:19 se cumple en sus vidas. Comeréis el bien de la tierra, se cumple literalmente. Entonces, una motivación de corazón, la motivación de corazón es lo que le importa realmente a Dios. O sea, si tú le vas a cantar ahorita como cantábamos ahorita, entonces tú tienes que evaluar si eso que estás cantando está saliendo de acá o de acá. Amén. Entonces, una motivación, por ejemplo, correcta para alabar a Dios es ser bendición para otros, es querer ser bendición para otros. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué soy bendición para otros? Es muy importante porque yo ya soy agradecido con Dios. Yo ya he sido tan bendecido, soy tan consciente que he sido bendecido con Dios, que yo quiero compartir con otros. Pero pastor, es que vea, no me pagaron, ahora se atrasó el sueldo y no me queda sin una libra de arroz en la alacena. Pero el Señor está diciendo: comparte. ¿Te acuerdas de la viuda que tenía un puchito de harina nomás? ¿Qué le dijo la viuda al profeta Elías? Es que yo estaba esperando hacer una torta para mí, para mi hijo, y después nos íbamos a morir. El profeta no le dijo: ay, pobrecita, sí, no, yo le entiendo. El profeta le dijo: no, hágame la torta y luego hace lo que usted pensaba hacer. O sea, ¿qué era hacer? Lo que queda y muérase, ¿cierto? Pero ¿qué hizo la mujer? La mujer hizo caso. La mujer hizo la tortilla al profeta, y resulta que durante toda la sequía, que duró 3 años y medio, comieron abundantemente y la harina nunca escaseó. Y así va a pasar. Usted, cuando usted hace las cosas, alaba no solo de labios, sino de corazón, si lo hace de manera práctica, voy a decirle algo: la gloria de Dios empieza a orar en su vida, la gloria de Dios empieza a orar en su nevera, la gloria de Dios empieza a orar en su alacena, la gloria de Dios empieza a orar en su cuenta bancaria. Eso va a pasar. Sí, hay gente que le da a Dios porque espera recibir de Dios. Eso se llama una actitud egoísta. ¿Sí? Quiere más bendiciones para sí, pero no está, soslaya aquel que tiene una necesidad. Algo que me llama la atención, por ejemplo, yo agradezco y bendigo a todos los hermanos que llenan esa canastica que está allá donde está María sentada. ¿Cómo se llama esa canasta, María? La canastica del amor. O sea, cuando usted haga mercado, acuérdese de traer por lo menos algo del mercado. Ojalá fuera el diezmo del mercado, ¿no? O sea, si usted compró y hacemos un mercadito. Pero hay una línea muy finita entre el dar con la motivación correcta y tan solo por cosechar una bendición. Y sabe una cosa, esa leve línea tiene que ver con la motivación con la cual tú haces las cosas. Esta existe en todas las cosas que tú haces. Por ejemplo, para agradar a Dios siempre tienes que mantener la motivación correcta. O sea, siempre que tú hagas algo, tú tienes que saber y tienes que cuestionarte a ti mismo: ¿esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios o para mi gloria? Eso es rápido que tú te vas a dar cuenta. Entonces, a Satanás, que es el enemigo de nuestra alma, le gustaría mucho empujarte a ti al otro lado de esa línea, por así decirlo, y llevarte a hacer cosas con la actitud y la motivación equivocadas. Pero sin importar qué tanto Dios te quiera bendecir, no podemos recibir de Él si nuestras actitudes y motivaciones son incorrectas. ¿Cuántos saben que Dios te quiere bendecir de una manera?
Pero muchos no reciben. ¿Por qué? Porque tienen una motivación incorrecta. Entonces, ¿cómo yo puedo purificar esas motivaciones? Ese es el beneficio de la alabanza. Ahí es donde entra la alabanza. ¿Ahora sí está entendiendo? Entonces, la alabanza es la medida con la que pesamos o pasamos todo nuestro tiempo con el Padre Celestial. Entonces, cuando tú estás en una alabanza de corazón, tus motivaciones impuras y esas actitudes incorrectas van a irse, se van a ir. Entonces, por eso, ahí vuelvo y tomo el pasaje del Salmo 117. Dice, la misericordia de Dios es para siempre. ¿Para cuándo es la misericordia de Dios? Para siempre. Es decir, la alabanza desata el poder de Dios a nuestro favor.